100.1 Stream. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Ale, te escuchamos. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, por suerte. Aquí desde Salta, transmitiendo para todo el mundo, pero también especialmente para Salta. Diste una nota hace una semana, previo al partido de Inglaterra, con Fontevecchia en su programa de radio, hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad, con el racismo, con lo que tiene que ver nacionalismo, identidad y cultura, xenofobia, y lo que estaba en ese momento muy caliente, que era la semifinal del mundo entre Argentina e Inglaterra. Después de esto todo se pudrió más aún, Diego, porque yo hasta esta altura ya creo que hay una campaña amplificada para caracterizar a la Argentina y a los argentinos de alguna manera en el mundo. Y alrededor de esto quería conversar con vos. Primero, ¿qué percepción te da a vos, si existe o no, si ves que tiene alguna efectividad, alguna eficiencia, una cuestión esta campaña que estamos viendo en redes sobre la identidad argentina y sobre la percepción de lo que los argentinos somos en el mundo? ¿Crees que va a haber algún efecto? ¿Hay algún efecto? Sí, yo creo que hay una combinación donde existen algunos intereses, donde existen, como siempre sucede, una pequeña base de realidad que es elevada a la potencia, a la centésima potencia, o sea, totalmente ridiculizada. Es creída por mucha gente, las redes y sus algoritmos están diseñados para potenciar este tipo de cosas y, y creo que sí va a haber consecuencias. O sea, la hipótesis de que lo que suceda en las redes queda en las redes es tan suspicaz como la hipótesis de que lo que sucede en el fútbol queda en el fútbol. Es falso eso. Esos son maneras de creer que las cosas que pasan en la vida social no tienen consecuencias sobre otras cosas de la vida social. Yo no creo eso. Tampoco puedo adelantar cuáles van a ser exactamente las consecuencias. Lo que no creo es que una campaña tan gigantesca como la que se ha desplegado, eh, empezando por la idea absurda de que la Argentina fue favorecida de alguna manera en el Mundial y terminando con la idea absurda de que la Argentina es el país más racista del mundo, vaya a ser completamente ajena a cómo sean percibidos, recibidos los argentinos. Yo creo que algunos chistes que se están generando hoy van a persistir durante muchos años, por ejemplo. Eh, y creo que en ese sentido es profundamente dañino hacia la Argentina y también dañino hacia debates que sería bueno que los argentinos pudiéramos desarrollar y que este tipo de agresiones verbales, discursivas, simbólicas impiden. Te doy dos ejemplos y después lo podemos retomar. Eh, o sea, frente al hecho de que nos acusan de que fuimos acomodados o que teníamos algún favoritismo, nosotros nos respondemos con hechos, que es la calidad de nuestros jugadores, la calidad de las jugadas, la calidad de los goles que metió Argentina, y así podemos seguir hasta el infinito. Ahora, eso no significa que no haya cosas futbolísticas, deportivas para discutir, para analizar, que la selección pueda ser mejor en el futuro. ¿No? Obvio que sí, siempre es así, incluso si hubiera ganado podría ser así. Exactamente. Pero no se puede discutir eso porque solo hay que discutir de lo maravilloso, perfecto, etcétera. Y con el racismo pasa lo mismo. Es decir, que la Argentina sea el país más racista del mundo es una cosa que ahora podemos profundizar de un nivel de ridiculez y sobre todo te voy a decir algo, de negación por parte de los países coloniales que inventaron el racismo y de los países esclavistas que fueron los últimos en abolir la esclavitud a fines del siglo XIX. O sea, están negando los racistas que han sido y los racistas que siguen siendo.
Ahora, eso no quiere decir que no haya racismo en Argentina y que no sea preocupante el racismo en Argentina y que no sea un debate pendiente en la sociedad argentina, ¿me entendés? Sí. Entonces, lamentablemente, ¿qué logran estas polarizaciones? Y evitar que podamos discutir lo importante, porque en algún momento nosotros merecemos y necesitamos discutir qué selección queremos para el futuro, no porque todos vayamos a decidir, pero porque todos tenemos derecho a opinar. Todos Y somos de sí té. tenemos derecho a discutir también quiénes sufren el racismo en Argentina, por qué y qué cosas hay que hacer para revertir esa vejación que implica cualquier actitud racista, ¿no? Sí, a mí yo hago alguna puntualización ahí de lo que vengo pensando y de lo que vengo viendo en todo este debate, digo, que también hay una melange alrededor de cosas, digo, porque el racismo, como forma de discriminación, como forma de exclusión, tiene muchas caracterizaciones. Una puede ser la raza, otra puede ser el origen nacional, étnico. También existe la discriminación por razones políticas, pero yo aventuraría que si hay algo que existe en la Argentina, y un poco vos lo decías en la entrevista, Diego, para mí hay más un peso del clasismo, de las diferenciaciones por clase, que por cuestiones que puedan tener con un origen étnico, por una raza. Digo, también podemos decir, bueno, el origen étnico determina o lleva a que uno tenga un lugar en una clase social, digo. Pero si a mí, digo, es siempre como esta discusión del negro. Sí, se utiliza el negro a veces como un término despectivo, como un término discriminatorio. Si uno lo escucha afuera, lo puede analizar y decir, el nigger norteamericano, niga. Bueno, aquí nosotros lo usamos cuando queremos ser despectivos para señalar el origen de clase de una persona o una conducta que se considera disvaliosa, que es de negro, ¿no? Pero remite más a la clase que a la raza en algún punto. Sí, hay, lo que pasa es que esas son dimensiones analíticas bastante complejas. Por ejemplo, en Argentina supuestamente no hay negros y todos los pobres, como vos decís, son negros, todos los sindicalistas son negros, todos los que cortan una calle son negros, todos los que viven en una villa son negros, todos los hinchas de Boca son negros, todos los peronistas son negros. En la mitología nacional no hay negros y la mayoría son negros. Es esa. Pero además vos tenés toda la dirigencia política diciendo que este es un país europeo que bajó de los barcos, es decir, un país que de alguna manera está mal ubicado geográficamente, porque nosotros tendríamos que estar ubicados en Europa, según esta dirigencia política, que en eso no hay grieta, te diría, lamentablemente, y en realidad los estudios de CONICET, que vos mencionabas al inicio, dicen que más o menos el 50% de la población argentina tiene alguna ascendencia indígena. O Ujú. sea que hay esa distorsión de la autopercepción donde eh, el relato oficial es que somos todos blancos y la realidad es que la mitad de la población es mestiza y como vos bien decías, esa mitad generalmente, en la mayor parte, es la menos favorecida económicamente o que tiene niveles socioeconómicos más afectados, ¿no? Pero también hay algo que es común en otros países de América Latina, que es que en la medida en que las personas ascienden de nivel socioeconómico, a nivel educativo, son vistas por los otros como más blancas. O sea, se blanquean personas. Vos vas a poder encontrar en una reunión social de clase media alta a una persona que quizá tiene la tez oscura, quizá tiene algunos rasgos que le quedaron afro, clásicos, y sin embargo es visto como un blanco. Y una persona que tiene dificultades socioeconómicas, como decíamos antes, es vista como negro. Y agregando esto que vos decís, que yo lo estudié específicamente porque yo estudié xenofobia específicamente, y la xenofobia, o sea, la fobia hacia los extranjeros, que en el caso argentino está concentrada en bolivianos, paraguayos, chilenos, después, más recientemente, llegaron los venezolanos, pero tengo la hipótesis de que fueron menos víctimas de la xenofobia que lo que fueron los bolivianos en otra época, o también los senegaleses, Ujú. está muy mezclado el racismo.
ahí. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de estas personas, particularmente los bolivianos, particularmente los chilenos, particularmente los paraguayos, son personas con mucha ascendencia indígena. Entonces hay una cuestión del color de piel o de ciertos rasgos fenotípicos que está asociada hacia el desprecio. O sea, la xenofobia y el racismo están muy asociados en Argentina. Y yo tengo cifras de investigaciones que hemos publicado nosotros en revistas científicas donde es significativo. Es significativo en la sociedad. Ahora, de ahí, yo te digo algo. Primero, existe el ranking de PBI. ¿Cuál es el país con mayor PBI del mundo? El mayor PBI per cápita y otras cuestiones. No existe el ranking de racismo. Y no existe porque las Naciones Unidas y los organismos internacionales no lo han hecho. Simplemente, o sea, no es que no se puede hacer. Obviamente que es un ranking mucho más complejo, porque no es una cuenta matemática como el caso del PBI. Sí. Eso igual es una cuenta compleja, no el PBI sea una cuenta simple. No, pero no. El racismo es multidimensional. Sí, claro, creo eso, digo, porque estuvo dando mucho, digo, dando vuelta, digo, una encuesta que decía, bueno, una encuesta que obviamente es de una autopercepción que, por ejemplo, la subió Daniel Schenger, que es un sociólogo, que ahora no me acuerdo bien la fuente, pero decía, bueno, Argentina es uno de los países que si le preguntas si le molesta a un argentino vivir al lado de un extranjero, de tener como vecino un extranjero, el país... Una persona de otra raza. Una persona de otra raza, decía. Bueno, nos daba... 0,7. Claro, pero es 0,7. algo... Claro, es algo como... Pero es muy autoperceptivo, donde las cuestiones son muy multidimensionales, donde tiene que ver con muchas cosas. Pero vos fíjate, sí. Te comento esto. Como esa pregunta a nosotros no nos conforma, es una pregunta que se hace mucho en encuestas globales de sociología. A nosotros no nos conforma, como investigador del CONICET, ¿por qué? Porque raza en Argentina no es leído como en Estados Unidos, tiene otro significado para el que escucha la pregunta. Entonces nosotros después le preguntamos, ¿le molestaría que en su cuadra viva un boliviano? 5,5% le molesta. Un paraguayo, otro 5,5%. O sea, no coincide con otra raza con esa medición. Después le preguntamos, ¿a usted le molestaría que su hijo o su hija se casen con un boliviano o boliviana? 33% dice, sí, a mí me molestaría. O sea que sí hay racismo en Argentina. Es falso que no haya racismo. Lo que pasa es que es difícil medir el racismo. La pregunta esa de si le molesta a usted que alguien de otra raza viva, de otra raza que de perro, de otra raza, de que no se entiende en Argentina esa pregunta. Lo que pasa es que existen los idiomas y los idiomas hacen que la misma pregunta aplicada en distintos países dé resultados diferentes porque tenga significados diferentes. Entonces, por eso es difícil medir el ranking de racismo. Ahora, lo que yo te puedo decir es, ayer, mira, justo me llamó Chiche Helblum, ¿no? Que creo que toda la audiencia lo conoce, un personaje famoso del periodismo argentino. Y estábamos hablando de Martin Luther King. Okay. Y Chiche me cuenta, pues yo le digo, Chiche, hace 60 años lo asesinaron a Martin Luther King, o sea, al líder de la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos. ¿Cuándo lo asesinaron? Un siglo después de la abolición de la esclavitud. O sea, la esclavitud en Estados Unidos fue abolida en 1866. Un siglo después lo asesinan a Luther King. ¿Qué estaba luchando? ¿Por qué luchaba Luther King? Porque los afrodescendientes no podían sentarse en el transporte público, no podían casarse, tenían prohibido casarse con mujeres blancas. ¿Me estás escuchando? O sea, estamos hablando de... La última vez que en Estados Unidos fue abolida la prohibición de que los blancos y los negros se casaran fue en el año 2000. En el año 2000. O sea, lo que nosotros llamaríamos matrimonio igualitario fue abolido. O sea, es una cosa insólita. Hasta el año 2000 en Alabama no se podían casar los blancos con los negros por ley. No, y las implicaciones que eso también de la legislación, yo a veces soy de la partida de los que creen que las leyes, la legislación cambia muchas conductas. Y esto me parece que es importante, digo, porque cuando hablamos mucho de los mitos de la Argentina, y vos decís, bueno, el 50%, está medido que el 50% de los argentinos tienen alguna origen de pueblos originarios. ¿Algún antepasado? ¿Cómo? ¿Algún antepasado indígena? Algún antepasado indígena. Digo, las definiciones que se fueron tomando, digo, con la inmigración europea,
con la abolición de la libertad de videntes en la Asamblea del año 13, digo, van conformando, la legislación también conforma cómo nosotros nos vemos como comunidad nacional. Por eso también nosotros creo que tenemos en el espejo decir, bueno, nosotros no somos una nación racista, somos un país, somos una comunidad que le abre la puerta. Y después hay otros mitos, a mí no mitos, pero otras cosas que sí son ciertas. ¿Viste? Pensaba yo en este actor Chang-sung, el coreano argentino. Sí, es amigo mío, sí. Es amigo tuyo. Bueno, tal vez lo entrevistemos la semana pasada. Y él tiene esa anécdota espectacular, que dice, cuando llegó al barrio, el que le preguntaban, ¿y vos de qué sos? ¿Y de qué sos? Y que él no entendía un soto. En Flores estamos hablando, digo, un lugar de mucha mezcla de comunidades. Y cuando él entendió que todos eran de Boca, y dijo, yo soy de Boca, salieron todos los muchachos y le dijeron, el chino es de Boca, el chino es de Boca. Si uno lee eso, dice, claro, si nosotros somos el país más abierto del mundo, sé de Boca, sé de lo que quieras, mejor si sos de Boca y vení para adentro. Y eso está en la atención de lo que somos los argentinos. Sí, mira, con Chang nos hicimos amigos porque filmamos un libro mío, que es el de Mitomanías Argentinas, que hicimos para Canal Encuentro, con Saborido también, y Chang cuenta esta historia, un poco lo que vos estás contando. Lo que él está diciendo ahí, y esto está bueno si consiguen hablar con él, es que en realidad a él lo discriminaron menos porque los que eran muy discriminados ahí eran los bolivianos que iban a la escuela. O sea, los que sufren la discriminación más brutal, hubo una época anti-China en Argentina, donde estaba toda la mitología de que en el supermercado chino desconectaban las heladeras, eran todos sucios, etc. Eso bajó. Pero obviamente está bastante medido internacionalmente en las Américas, en distintos lugares de América, son más discriminados aquellos asociados a las poblaciones originarias que aquellos provenientes de Asia. O sea, que los coreanos, que los chinos y los coreanos o los japoneses pueden ser más o menos discriminados según los países, pero son menos discriminados que aquellos provenientes de las poblaciones originarias, sean o no sean nacionales, porque puede haber pueblos originarios argentinos, mapuches viviendo en Buenos Aires, o puede haber inmigrantes bolivianos con ascendencia indígena. Entonces es muy interesante lo de Chang, porque Chang está mostrando las dos cosas, como a él, digamos, aunque lo veían muy raro, pero no sufrió una discriminación brutal en ningún momento, pero en parte no la sufrió porque esa discriminación estaba yendo para otro lado. Ahora, yo digo, nosotros, es complejo lo que yo propongo que rechacemos tajantemente esta falsificación ridícula de esta campaña anti-argentina, de decir que somos el país más racista del mundo y que la rechacemos fervientemente y que al mismo tiempo nos comprometamos a reflexionar sobre qué cosas podemos mejorar de nuestra sociedad más allá de lo que digan los demás. Porque hay gente que sufre acá y que incumplimos nosotros como sociedad la Constitución, porque la Constitución hermosa que tenemos en su preámbulo dice abiertos a todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y algunas de esas personas vienen a habitar el suelo argentino y sufren. Y nosotros no queremos que sufran, porque queremos la Constitución. Entonces, no está mal. Una sociedad siempre tiene cosas para mejorar. Okay. El hecho de que exista este idiota diciendo esa idiotez no tiene que abroquelarnos y hacernos negar aquellas cosas que tenemos como deuda mejorar, o reflexionar qué papel está teniendo lamentablemente nuestro gobierno argentino en el mundo y cómo eso, el hecho de que una vicegobernadora de Mendoza hable de los negros franceses, o el hecho de que un asesor del presidente diga que es una piedra ser negro, es perjudicial para la Argentina, porque genera una imagen horrible de la Argentina en el mundo. Sí, hay una ampliación que también es cómo somos nosotros en el mundo. Yo ayer pensaba, si en el 2014, cuando se jugaba el Mundial, los argentinos andaban por Río de Janeiro cantando "Acá tenemos la columna de Neymar", por un lado cómo somos en respecto a la irreverencia, pero por el otro lado pensaba, si eso pasaba acá, si hubiera sido la inversa de los brasileros haciendo eso, bueno,
Hubiera sido muy violento. Pero te hago las últimas dos muy rápido. Estamos hablando con Ale Grimson, doctor en antropología, alrededor de esto. Por un lado, yo pienso, digo, en esta discusión con lo que dice Varoufakis del multiculturalismo funcional, a mí me da la percepción que nosotros funcionamos en algún punto durante muchísimos años como un multiculturalismo integrador. Digo, tal vez vos me digas, esto es un mito, no pasó o solo pasó para las comunidades que eran de migrantes europeos. Digo, pero a su vez digo, bueno, ¿cuál es el multiculturalismo funcional de Europa? ¿Cada uno en su gueto? Digo, por nosotros acá no tenemos problemas de una discusión sobre la hijab, sobre si los musulmanes, digo, tenemos una manera de procesar la entrada a nuestra cultura, a nuestros símbolos nacionales. Eso por un lado. Y por lo otro, me parece que ese proyecto integrador propio de la generación del 80 y propio del principio del ciclo, que era todos a la escuela. ¿Qué pasa cuando las máquinas de construir identidad, que en general son públicas, se rompen? Digo, porque a mí me parece que una de las cosas que más está pasando es eso. Digo, menos escuela pública, menos integración hacia dentro de la escuela pública, menos sentido de comunidad y de integración. Hipótesis. No, completamente. Mira, yo creo que sería bueno invitar a que Varoufakis elija con qué investigador de CONICET quiere discutir sobre estos temas y estamos todos disponibles para discutir con él y le vamos a llevar los datos demostrando que está completamente equivocado y que no sabe nada de este tema. O sea, sobre eso no hay que preocuparse mucho. Yo quería volver un segundo también sobre tu reflexión sobre lo que pasó en Río de Janeiro en aquellos días. ¿Por qué? Simplemente para decir lo siguiente. Yo creo que existe esa campaña, que en esa campaña se dicen falsificaciones, eso es un tercio de la cuestión. Creo que hay una cuestión que a mí me llevó mucho tiempo darme cuenta, que es que hay maneras en las que nosotros, quizás los porteños más que otros en otras regiones del país, hablamos afuera del país, decimos cosas, nos manifestamos, que no pretenden ser petulantes y sin embargo son escuchadas como petulantes y arrogantes, y hay un tercio que es nuestra arrogancia y nuestra petulancia, particularmente de los porteños. Entonces, yo digo que hay tres dimensiones. La arrogancia y la petulancia real, especialmente de los porteños, a veces no solo de los porteños. La petulancia y la arrogancia percibida, que es mucho mayor que la real, porque esa forma tan contundente, tan poco suave para América Latina de hablar que tenemos nosotros, comparado con un colombiano, con un mexicano, con un brasileño, hacen que cosas que no son arrogantes para nosotros, si vos y yo estamos hablando con contundencia, no lo percibimos como arrogante y sin embargo si nos vamos a otro contexto sí nos escuchan como si fuéramos arrogantes. Y hay una tercera cosa que es esta mala intención y este algoritmo en redes que eleva cualquier cosa hasta potencias exorbitantes. O sea, estuvo mal que un jugador fuera agresivo físicamente con otro después de la final, sí, estuvo mal, no hay duda. Segundo, fue la única vez, solo los argentinos hicieron eso. ¿Y Zidane, cuando metió el cabezazo? O sea, no es de los argentinos eso es un problema que está mal, lo haga quien lo haga. Y tercero, viene el algoritmo y hace que nos odiamos todos, nosotros odiamos a los españoles, mentira que odiamos a los españoles. Los argentinos odian a los mexicanos, no. Feynman odia a los mexicanos, los argentinos no. Feynman dijo que los mexicanos son no sé qué cosa, los argentinos no pensamos eso. No. Más bien estamos súper agradecidos con México, que es un país extraordinario. Ahora, cuando jugamos la final en el Estadio Azteca, todos hinchaban contra Argentina. Y nosotros, está bueno preguntarse por qué. Es como si a mí me va mal con, no sé, con una situación social, personal, yo puedo decir, bueno, esa otra persona no entiende nada, y también puedo preguntarme si hay algo que yo puedo corregir. Las dos cosas son válidas, ¿me entendés? Y yo creo que lo complejo, lo que evita simplificar es ir solo por un camino. Bien.
A mí la percepción que me da de esto, perdón, para que me quede con algún punto con el cierre, que es que todo lo que está haciendo esto, más que nos vayamos a revalidar o preguntarnos si somos racistas, si somos clasistas, es cerrar una grieta, por lo menos por un tiempo, entre pensadores, militantes, argentinos de izquierda, de derecha y de ultraderecha, y vamos a terminar en un chauvinismo. Va a terminar peor Ese esto, es un pero peligro. bueno, es un Hay que peligro. evitarlo ese peligro. Cerremos la grieta, pero no con chauvinismo. Y bueno, no va a ser fácil. Alejandro, te agradezco un montón, muy interesante todo. Un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Otro. Alejandro Grimson, doctor en antropología.